Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y no estamos grabando? Ok, ya voy a empezar. No es mi culpa, porque se expresen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo, Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel. Yo no fui infiel. Vinos de Borgota, vinos semiseco, 3 cosechas. Abuso. No vas a poder vivir de eso. Ajá, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pero no, o sea. Claro. Puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedito y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No, puedes de ti. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere hacerlo lúcido o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esa chica está dando sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. ¿Están grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Bajo la Luna. El día de hoy tenemos a Michael Manso, una persona que nos va a hablar acerca del emprendimiento que está realizando. Él es fisioterapeuta, así que vamos a aprender mucho acerca de él el día de hoy. También nos va a hablar de muchísimas cosas en el tema de la salud, así que hay mucho contenido de valor el día de hoy. Así que empezamos el podcast, este episodio con Michael, que es mi primo también. Preséntate. Muchas primo. gracias, Esa es tu primo. cámara. Bueno, esta noche estoy muy agradecido con mi primo que me haya invitado. Yo soy licenciado en terapia física y creo que vamos a tener muchas cositas bastante interesantes por conversar el día de hoy. Y tus redes sociales también, para que lo pongan ahí, te puedan seguir, puedan ver tu trabajo. Perfecto. Sí, yo tengo mi página de terapia física a domicilio y también la página de Necio Vida, que es el centro de terapia física donde trabajo y también soy dueño, ¿no? Con mi pareja. El fundador. Exacto. ¿Y cómo fue este emprendimiento? A ver, primo, te cuento. ¿Cómo Mira, inició? nosotros iniciamos prácticamente de la nada. Todo sueño de un estudiante, al menos de terapia física, tener su propio centro de terapia física. Esa era mi idea también. Yo dije, pucha, genial, estudio estos 5 años. Cuando acabe, yo mismo quiero ser mi propio jefe y tener mi centro de terapia física. Que vengan mis pacientitos y atenderlo. Y eso nace, imagino que al igual que los odontólogos que quieren un consultorio propio, ¿es muy complejo el trabajar en otro centro? ¿Tú llegaste a tener una experiencia trabajando en un centro que no sea el independiente que tienes ahora? Sí, yo llegué a trabajar en una clínica allá en el Cono Norte. Porque como sabes, yo vivo por allá. Claro, entonces Livo, yo, ¿no? Claro. ¿En ese correcto. entonces? Sí, hasta ahora. ¿Ah, sí? Hasta ahora en realidad. Ah, ya. Entonces, trabajé en una clínica. Trabajé en Clínica Lima Norte, que está, bueno, en una de las avenidas más conocidas de Cono Norte, ¿no? La avenida Carlos Izaguirre. Entonces, Bastante transitada. claro, y cerca a la estación del Metropolitano. Entonces, había bastante afluencia de personas. Entonces, fue una experiencia bastante agradable y a la vez, podría decirse, uno de mis primeros trabajos en lo que empecé a tener confianza como fisioterapeuta. Ah, o sea, fue los inicios. El boom, o sea, sí fue mi estreno, digámoslo de alguna forma, ¿no? Como cualquier ¿Nervios? otra persona, sí. Al Nervios, principio ¿no? yo estaba un poco así ansioso por comenzar, pero a la vez nervioso, ¿no? Dije, pucha, ¿cómo lo haré? ¿Cómo me desenvolveré? Entonces, yo creo que me sirvió bastante la entrevista que tuve con la licenciada que estaba a cargo de ese lugar, porque era un trabajo tercerizado. Entonces, ella estaba abriendo convocatoria para que vengan y postulen. Yo así de la nada llegué, o sea, no tenía planes y dije, pucha, ya, con ella me voy a quedar, no, o sea, no la había conocido, a pesar que ella es egresada de la misma universidad que yo. Ah, ya. Por coincidencias de la vida, pum, nos conocimos y ella me entrevistó, me dijo, ay, mira, sí, yo estoy buscando más o menos este perfil. Yo le dije, sí, mira, yo soy egresado de las salas peruanas, todavía no tengo experiencia porque prácticamente recién he salido de la universidad, pero ya uno tiene en la carrera ese roce con los pacientes, ¿no? Tiene ese roce, entonces ya uno más o menos sabe cómo llevar la línea de este tratamiento. Entonces, Hay prácticas, ¿no? claro, nosotros Tienes que hacer tenemos... prácticas previas antes de... Exacto. El último año de la carrera es básicamente pura práctica. Ya no se recibe clases. Es desarrollar todo lo que nosotros hemos aprendido durante los 4 años anteriores. Entonces, había manejo, había práctica y había ganas de hacerlo. Entonces,
Parece que él Agradó tu actitud, agradó, tu forma ¿no? de ser y Exacto. Entonces calzaste. decidió contratarme y empezamos a sacar adelante ese barco. Tengo bastante claro una historia con una señora. Le dije, usted va a ser mi carta de presentación aquí en la clínica. Ay, ay, ay. Claro, entonces, ¿por qué, licenciado? Me dice, mire, en realidad es la primera vez que voy a atender un caso como el suyo y esto va a ser la mejor muestra de cómo es mi trabajo, le digo. Y que es un caso muy complejo. Más o menos, ella tuvo una fractura en la pierna, ¿no? Debajo de la rodilla. Bajo de la rodilla, una fractura. Exacto. Ella, bueno, por un accidente tuvo un golpe y se fracturó la tibia. ¿Qué Entonces, edad tenía la señora? la señora aproximadamente, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente yo le pongo unos 50 y algo. Ya. ¿Ya? Entonces, la señora Clara, muy entusiasta también por recuperarse, confió en mí y empezamos un tratamiento que prosperó bastante. Sufrió, sí, no puedo ocultarlo tampoco porque cuando se trata de estos diagnósticos, por lo general son dolorosos. ¿Por qué? Porque se ha roto un hueso y en un hueso hay músculos. O sea, tienen que estirar, hacer masajes para volverlo a su lugar. Nosotros trabajamos previamente con agentes físicos, o sea, son máquinas que preparan a la persona para lo que viene el trabajo posterior, para el trabajo manual. Entonces, eso hacía que su dolor que ella pudiera sentir después sea un poco menos. Vaya disminuyendo poco a poco. Claro, entonces, a pesar de eso, sabíamos que iba a ser doloroso, porque cuando ocurre este tipo de casos, los movimientos normales del cuerpo se restringen, quedan limitados. Y ese es el dolor. Claro, entonces yo como fisioterapeuta tengo que ayudarle a recuperar ese movimiento, esa movilidad de la articulación. Es decir, ¿no? Yo me he roto, digamos, aquí, por citar un ejemplo. Entonces yo pierdo esa facilidad de doblar el codo y la función del fisioterapeuta es ayudarle a que recupere ese movimiento. Claro, esa es la chamba. Claro, entonces en el caso de ella era ganar que la rodilla doble, ganar ese movimiento. Ya. Entonces, no era una tarea fácil, pero tampoco era una tarea que tú decías, ya viene hoy y mañana ya dobló su rodilla como era antes. ¿Y más o menos cuánto duraba ese En la clínica tenía un tiempo de duración de entre 45 minutos cada sesión. por sesión? Sí. Y tenía que ir a la semana 3 veces. 3 veces por Lo semana. ideal es que las personas asistan 3 veces, entonces su tratamiento de ella duró aproximadamente unos 2 meses, si no me equivoco. 2 meses. Y volvió a recuperar la movilidad. Claro, porque ella llegó con muletas, 2 muletas, caminando en muletas y con la pierna doblada. Y se fue caminando. Ella se fue caminando sin bastón, o sea, Claro, lo se aceptable. recuperó a- Claro, lo aceptable hubiera sido que ella, al menos si salía con bastón, o sea, era bastante, Ya, pero y ella al salió sin salir bastón. ya era que ya estaba todo ok. O sea, fue un buen trabajo mío y también de ella. Tienen que poner de su parte mucho los pacientes también. Es bastante importante. Es bastante importante porque ¿de qué vale que yo dé todo mi esfuerzo si ellos no tienen la intención de recuperar? De mejorar, ¿no? O sea, quiere decir de que también importa mucho la frecuencia en cómo van ellos. Supongamos si es que alguien saca una cita contigo y va solamente 2 veces de las 3 que tienen que ir, o a veces va una en una semana. O sea, esa constancia también es de... La mayoría de personas, y me incluyo yo, si a veces tenemos un resfriado, por citar un ejemplo, ¿no? Tenemos un resfriado y nos dicen el médico ya, toma estas pastillas 3 veces al día por 7 días. Pero en el día 4 tú ya te sientes bien. Tú dices, ya se me fue la vas, gripe. Ya no tomas. es la clásica, ¿no? Ya no tomas, claro, es la clásica. ¿No? Ya no tomo, ya me siento bien. ¿Para qué voy a tomar? Tomar, Entonces ocurre lo mismo con terapia física, ¿no? Están en un tratamiento entusiasmados desde el primer día. Me voy a recuperar, quiero estar bien, quiero hacer mis actividades. Le programo 10 sesiones. En la 5ª sesión, magnífico, ya no tengo nada. Señor, su terapia era hoy día a tal hora. Va a venir. Ay, le confirmo, licenciado. Ya no voy. Nunca. Ya no vuelve. Esa ya me la conozco. Ya no Créeme, vuelve, ya ya. no vuelve. Entonces, porque ya se sienten bien, pero ese es el error más común que cometemos todas las personas. Nos sentimos bien y ya no acudimos. Entonces, es el ahí- peor error, porque después retornan con más complejidad de su lesión. O sea, sí se puede complicar aún más. Claro, exacto, porque las personas van a continuar haciendo sus actividades con normalidad. Y es esa misma actividad la que le generó la lesión. Entonces, otra vez... Recae. ¿Y cómo es cuando ya das de alta? O sea, le dices, te das cuenta de que ya llegó a mover, tiene una movilidad, pero otra vez... Bueno, la recaída lamentablemente son un poco más complejas, porque ya la persona, digamos, se echó al abandono, por decirlo así, y ya el músculo ya está más tenso, su limitación es mayor y ya por ende va a tener más dolor, entonces se toma su tiempo para recuperarse más que lo que tomó la primera vez. Entonces, más... Y el tema emocional también influye mucho. Sí, en realidad sí. Recuerda que nosotros como persona somos seres bastante dependientes de lo que pueda decir la sociedad.
cómo nos relacionamos con la sociedad, cómo te verlo. sientes tú emocionalmente para poder decir sí, estoy bien. Una persona puede estar bien, tiene que cumplir 3 requisitos. ¿Ya? Somos personas biopsicosociales. Bio porque tenemos vida. Psico porque influye bastante en nuestra psicología, en nuestra mente, en nuestro bienestar. Y sociales porque necesitamos relacionarnos con los demás. Entonces, yo no puedo decir que una persona está bien a pesar que físicamente no la veo con algún mal. Eso no quiere decir que está bien. De repente aquí en nuestra cabeza hay algo que está mal, que no está coordinando bien. Entonces esa persona no está bien. Por más que físicamente tú la veas corriendo, no está bien. O sea, influyen en muchos factores para decir que estás bien. Influye bastante. Claro, son esos 3 factores que tienen que estar alineados y en concordancia para poder decir que esa persona está bien. Y casi nadie está bien porque nadie cumple esos 3 requisitos. Al menos no al máximo. Exacto. Para decir que estoy totalmente en Claro, balance. Y Claro, solo que estamos acostumbrados a decir, oye, ¿cómo estás? Bien. bien. Es lo normal, ¿no? Que la Claro. gente te pregunta, ¿cómo estás? Bien. Sí. ¿Todo bien? Claro. Claro. Y con la experiencia con la señora que tuviste, a raíz de eso, ¿te recibieron mucho mejor? ¿Tuvieron un Sí, mejor, claro, mejor feedback de tu trabajo? ya yo me sentía más en confianza, Más más seguro. seguro de mí mismo, ¿no? Me sirvió bastante porque, como te mencioné, la carta de presentación fue ella, la vieron irse caminando sin nada. Dije, mira, este licenciado es muy bueno. Y yo también me llené de confianza y recibía todo caso que venga. Yo sabía, yo puedo hacerlo, lo voy a manejar y efectivamente lo lograba, ¿no? Te llena de confianza, sirvió de mucho. Por eso a ella es una de las personas que siempre la recuerdo. Tu primer paciente. Sí, la recuerdo bastante. ¿Y tenías cuántos años ahí? 25 años por ahí. Qué bien. 25 O sea, años. ¿y de ahí duraste cuánto tiempo? En la clínica trabajé 2 años y un poquito más. Hubiese podido seguir, lo más probable, hasta hoy, pero el punto era que ya ahí comenzó la pandemia. Ya vino el COVID y todo esto de que aislamiento, y entonces ya la clínica cerró. Cerró. Trató de nuevamente aperturar sus puertas, pero ya no hubo balance. La cabeza no coordinaba con los inferiores, entonces ya no hubo una buena coordinación y la clínica cerró por completo. O sea, ya Ya. no existe actualmente. No, ya actualmente ya no existe. Entonces fue una grata experiencia, aprendí bastante, pero lamentablemente, bueno, es así, se cerró una... Y a raíz de eso se abrió otra puerta que fue tu emprendimiento. Exacto, ¿no? E incluso a la par ya yo iba, ya cuando estaba en la clínica ya yo estaba con el emprendimiento, porque Kinesiovida comenzó pues en el 2018. Pero lo agarraste con más fuerza a raíz de que... Ya ahí Pandemia. comencé a darle Después de la más pandemia. tiempo, claro, ya empecé a darle más tiempo a Kinesiovida, ¿no? Entonces, ahora aquí en el Perú, para que algo surja, tenemos que ponerle nosotros primero el empuje. Claro, ¿no? Hemos comenzado, padeciéndolo Como todos, ¿no? Al inicio todo emprendedor inicia de esa forma. de esa forma. ¿Y en la Entonces, pandemia cómo se manejó? Kinesiovida, a ver, por ejemplo, Kinesiovida en la pandemia dejó de elaborar en marzo, y retomó sus actividades recién en junio. Junio. Que Junio. Yo también volví a trabajar en junio. Ajá, en Se junio. fue donde ya se más normalizó todo. Claro, ya ahí estaba autorizado lo que son los otros servicios de salud. Entonces ya fisioterapia ya estaba aceptada para que inicie nuevamente las labores. Para que con todas las restricciones y con todos los cuidados ya puedan nuevamente las personas acudir a llevar terapia. Sin ningún problema. Sin ningún problema, pero teníamos que tener la precaución correspondiente tanto hacia los pacientes como hacia nosotros mismos. Cuidarse de ambas partes. Claro, Imagino que fue muy complejo porque habían personas que no tenían COVID y que padecían otro tipo de enfermedades como cáncer, hígados grasos, diabetes y no podían moverse porque todos se sentían en el COVID. Entonces esas personas hubo un tiempo bien largo donde estuvieron en stand-by también su salud. ¿no? sí, claro. Y ellas eran las que más temor tenían de acudir a esos lugares sabiendo que lo necesitaban. Porque de repente habían sufrido, no sé, un acortamiento, un dolor muscular, un dolor lumbar. Sabían que necesitaban terapia, pero ellas eran las que más temor sentían en acudir a un lugar donde están rodeadas de más personas. Miedo, Claro, ¿no? Claro, El miedo era lo que más movía en ese entonces. El Claro, estrés, claro. el miedo, la falta económica. Eran muchísimos factores Exacto. emocionales que sumaban a todo eso. exacto. Y Entonces, recomiéndanos, ¿en qué momento crees que uno debería de buscar a un fisioterapeuta? Porque mucha gente lo ignora. sí. A ver, No yo conoce, personalmente lo ignoro. no Diría, conoce. ¿en qué momento debería de ir yo a un fisioterapeuta? Yo no lo sé. A ver, por ejemplo, ¿qué te digo? Terapia física tiene, para mí, terapia física tiene 2 ejes fundamentales. Uno es la parte preventiva y el otro es la parte rehabilitadora o de tratamiento.
¿De acuerdo? Si tu consulta es cuándo yo debería acudir a un fisioterapeuta, yo digo cuando quieras estar bien físicamente, hablando de articulaciones, músculos, ¿ya? Acude al fisioterapeuta, porque casi nadie está libre de una lumbalgia, que es lo más básico, un dolor lumbar, por ejemplo, un dolor en la parte baja de la columna. Casi nadie está libre de eso. Yo creo que la gran mayoría de personas lo sufren más. Claro. Mira, con la pandemia incluso se han implantado nuevas costumbres en las personas, como manejar bicicleta, como salir a caminar, a trotar, a correr. Son costumbres que han venido más fuertes en base a la pandemia. Entonces es común las lesiones, pero ya eso viene a formar parte de lo que es el eje de tratamiento de rehabilitación. Pero si yo quiero empezar un nuevo deporte o una nueva actividad física, ¿qué hago para no lesionarme? ¿A quién debo acudir? Al fisioterapeuta. ¿Para qué? Para que me prepare físicamente a enfrentar esa nueva rutina de actividad física y no lesionarme. O sea, si quisieras empezar en el gimnasio, también de alguna forma deberías seguir algún consejo. Sí, claro. Sí, claro, porque lo que yo le recomiendo a mis pacientes es que ellos van al gimnasio, pero muchas veces no están acompañados de alguien que sepa conocimientos básicos para no lesionarse. ¿Ya? Entonces ya vienen a nosotros cuando ya el hombro está mal, cuando ya el codo pasó esto, la rodilla pasó el otro, ¿me entiendes? Entonces, Yo tengo un caso puntual de un compañero que él, por ejemplo, él mide 1,70 m, 71, 1,70 m. Él está pesando 85 kilos más o menos, casi 90 kilos. Y él quería empezar a hacer ejercicios. Y va al gimnasio, ¿no? Le dicen, tienes que ir al gimnasio a hacer deporte. Él se inscribe todo. Pero cuando comienza los ejercicios, él se da cuenta de que él capaz se metió a trotar, se metió a alzar peso y se lesionó su rodilla. Porque luego él me comenta que dice que él tuvo que primero bajar de peso un poco para recién poder hacer ese tipo de ejercicios, porque el peso que él tenía, más el peso de lo que alzaba, hizo que se lesione. O sea, no tenía que bajar de peso para recién poder hacer ejercicio. claro. Y ahí no sabía eso. Claro, es que el peso corporal propiamente daña las articulaciones, cadera, rodilla, tobillo. O sea, el sobrepeso. Claro. Si ya yo estoy en un peso que mi cuerpo no tolera, no es adecuado para mi cuerpo, me voy a lesionar. Y si le meto más peso, peor aún. O sea, lo más recomendable es que empezar a hacer ejercicio en un peso. Pero también existe lo adverso, ¿no? Porque hay casos donde hacen deporte, bueno, y si bajan y si se mantienen, bueno, los que son obesos, bajan y se mantienen y están bien. Es que precisamente, ¿qué es lo que le conviene a ellos más? No necesariamente cargar peso, sino quemar grasa. Su alimentación. Claro, ayudado con la alimentación. O sea, no necesariamente porque yo quiero bajar de peso yo me voy a poner a hacer máquinas. No, eso te ayuda a tonificar los músculos, a hipertrofiar músculos, pero no necesariamente a bajar de peso. Más que todo es la alimentación. Claro, la alimentación y la constancia en al menos, no sé, salir a trotar o correr en una banda sin fin, ¿me entiendes? O sea, son un factor de muchísimas cosas. Todo depende, eso sí, de una previa evaluación. Una previa evaluación que es individual, es personalizada. No podemos globalizar a todas las personas y decir, porque tienen todos estos sobrepeso, yo a todos los voy a tratar igual. No, la evaluación personalizada siempre es importante. Cada persona necesita una evaluación personalizada. O sea, la recomendación sería que cada vez que tengas un dolor lumbar o te duele alguna parte del cuerpo por algún movimiento, O quieras iniciar algo nuevo, una actividad física, acudas a un fisioterapeuta. ¿cuáles serían esos consejos previos? O sea, ¿qué consejo le darías a todas las personas que, por ejemplo, trabajan mucho en el mercado y tienen siempre los dolores de lumbalgia en la espalda, en la parte baja? ¿Qué le recomendarías a esas personas? ¿Cuál sería? Porque hay unos pequeños ejercicios. Claro. Claro, lo que le ayuda a ellos bastante y a cualquier persona que esté sometida a bastante tensión muscular son los estiramientos. Los estiramientos son claves, ¿ya? Y si están en sobrepeso, cuida tu peso. Si estás sintiendo, te has dado cuenta que tu actividad laboral te está condicionando esa molestia, lo que yo recomiendo es que ellos disminuyan un poco la frecuencia, de repente en días o de repente en horas, para que de tal forma su cuerpo descanse y no entre los músculos en tanta tensión. O sea, para estas personas que trabajan, por ejemplo, no sé, en el mercado Santa Anita, cargando papas, todo ello. O sea, antes de empezar esa jornada deberían de hacer estiramientos. Estiramientos, o lo otro es cambiarle esa idea que ellos tienen. Porque las personas que hacen muchas veces priorizan más el trabajo que Su salud. Pero no somos conscientes de que sin salud No no vamos a poder trabajar. Y cuando ya están mal, que no pueden ir a su centro laboral, recién van a hacerse. Debería ser al revés.
estoy sintiendo un pequeño dolorcito que ya está 3 días. No, mejor me voy para poder trabajar 5 días, tranquilo. Trabajar tranquilo. Y hay un mito acerca de la faja, o no sé si es un mito. La faja sirve para apretar el músculo. ¿Es Mira, recomendable usar faja mira, al cargar peso o no es recomendable? la faja más se usa cuando voy a cargar peso. ¿Para qué? Para no generar hernias. Porque toda la fuerza que nosotros hacemos nace desde el vientre. Y es por eso que tenemos hernias umbilicales. ¿Entiendes? Entonces, si yo a la faja le meto bastante presión, voy se a evitar, libera claro, voy a músculo. evitar que se distienda tanto ese músculo y por ende no se hernie. Esa es la función de la faja. Estabilizar y sujetar mi zona baja de la columna y a la vez evitar que yo me presente una hernia. O Esa sea, es la idea de la faja. es para evitar Es una hernia. recomendable, es bastante recomendable usar faja. ¿Cualquier tipo de faja? Depende, si solo quieres no herniarte, hay fajas más simples que tienen un pega-pega y tú te fijas, la aprietas bien y listo, ahí queda. Pero si ya hay un problema de columna de fondo, ya son otro tipo de fajas con varillitas, así, en donde no permiten que se doble mucho la columna. Y para estas personas que ya tienen como una rutina diaria, por ejemplo en la industria, se ve mucho que el paletizado de cajas o de diferentes productos, no sé, en la industria alimentaria, hacen actividades repetitivas de llevar producto A a producto B. Y están en este movimiento 300, 400, 800 veces al día. Ya, ese desgaste en los discos, ¿hay una forma de evitarlo? ¿O es porque hay mucha gente que dice que ha suspendido usarla en tema industrial, a usar la faja, porque apretan mucho el músculo y no lo liberan? Eso hace que se desgaste, ¿no? Eso nos dijeron en algún momento. Claro. Si nos enfocamos en un tema de disco intervertebral, ya, a la larga sí te va a afectar, te puede producir una hernia discal. Pero si nos enfocamos en el tema muscular, ya, todo traumatismo o todo problema musculoesquelético nace por varios factores y uno de ellos es por los movimientos repetitivos. Así sea, y no importa el peso, ¿no? No importa el peso, Eso es lo que nos idea- dijeron. claro, no o importa, sea, podría ser algo que pese 1 gramo, pero si estás haciendo así todo el rato, es el repetitivo. incluso las amas de casa, los que trabajan en casa, que agarran el plumero para limpiar las ventanas. ¿Y qué hacen? Levantan el brazo y están ahí. La casa tiene 10 ventanas y están ahí. Todos los días. Todos los días. 8, 12 horas al día. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes? ¿Cuántos años tengo trabajando en esa casa? Imagínate, a la larga, así sea un plumero para limpiar las ventanas, ya me generó un problema de hombro. Me comentas un término, artrosis. ¿Qué es la artrosis? Claro, por ejemplo, la artrosis es algo que puede ocurrir en cualquier articulación, hombro, cadera, rodilla, es el desgaste de los cartílagos que tenemos en los huesos. Precisamente esos cartílagos están hechos para que no choquen los huesos. Y el desgaste le da a esos cartílagos y hacen que los huesos empiecen a hueso chocar. con hueso. Claro, Y ahí se desgasta claro. más. Una de las articulaciones más comunes en afectarse son la rodilla y la cadera. La lumbalgia. No, la artrosis. La rodilla y la cadera, ¿ya? Artrosis de rodilla y artrosis de cadera son las más comunes. El desgaste de los cartílagos de la articulación es la artrosis, permitiendo que choquen hueso con hueso. Te va a generar dolor, te va a generar rigidez, te va a generar limitación de movimiento, inflamación. Yo tengo un problema de lumbalgia que antes a mí no me pasaba. Yo cargo, muevo, saco, soy muy activo. Pero sí me he dado cuenta de que tengo un dolor en la lumbalgia que prácticamente vivo con eso, pero como es mínimo, no le doy capaz ese nivel de importancia. No sé, de verdad, o sea, lo llevo conmigo ya, bueno, hablando de este tema, tienes razón, no le había prestado una atención como debe ser. Y vive conmigo, años vive conmigo. Y yo ya lo normalizo y digo, bueno, pues es parte de, no me estiro, y sigo cargando peso y sigo moviéndome, capaz por lo mismo que estoy joven, no siento que pase eso a la pegada, ¿no? Pero, o sea, sí debería de ir entonces a hacerme eso. Claro. Lo ideal es que no normalices. Eso no debería ocurrir, pero lamentablemente ocurre, ¿no? Que muchos de nosotros lo normalizamos. Ya, bueno, este dolorcito lo tengo todos los días, ya no es nada nuevo para mí. Pero ¿qué pasa? Se puede agravar. Claro, efectivamente, si no lo abordamos, o sea, va a seguir haciéndose más compleja la condición. ¿Por qué? Porque de repente no cuido mi alimentación, subí de peso, me va a doler más. No tengo hábitos saludables de higiene postural en mi trabajo, en mi casa. Higiene postural, ¿cómo? A ver, te explico. La higiene postural es adoptar posturas adecuadas en el ambiente en donde me encuentro.
Es una ergonomía. Claro, influye bastante lo que es salud ocupacional. En salud ocupacional hablan bastante de la higiene postural. La Es el mayoría, estar sentado así. Y claro, la hay, pierna en 90. claro, todos esos parámetros, ¿no? Todos esos parámetros es para una persona que trabaja en oficina, sobre todo en oficina, ¿no? Entonces, son parámetros que regulan una adecuada higiene postural, ¿de acuerdo? Hay incluso, si ya nos alejamos un poquito más de eso, entraríamos incluso a lo que es una correcta forma de levantarse de la cama, una correcta forma de cómo levantar un peso del suelo, ¿ya? Así sea 10 céntimos, sea un lapicero, sea una hoja, y si es un peso elevado, con mucha más razón. O sea, hay una forma adecuada de levantarme de la cama, incluso que te puede ayudar a ti a disminuir el dolor, sabiendo que tengo una lumbalgia. Porque la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros al levantarnos de la cama, hoy amaneció, me tengo que ir a mi chamba. ¿Qué hago? ¡Plin! De Me frente. levanto, plin, Como claro. como un abdominal. Eco. Y ahí pasa que te estiras y choca hueso con hueso. Claro, o sea, pasa de que yo al hacer esto someto demasiada tensión los músculos de la parte baja de mi columna. Y me duele, pues. Ya voy a amanecer con dolor. Distinto es que la persona tome conciencia y adopte nuevas costumbres. Me pongo de costadito, bajo mis piernas, con mis bracitos, me ayudo a sentarme y me incorporo. Y listo. Y Entonces, dime, ¿y tú crees que el abuso de sustancias como el alcohol, diferentes estupefacientes como el café, diferentes tipos de drogas que puede haber, ajá. también afectan mucho el tema en la rodilla? Porque ahora lo que he estado viendo es que muchas amistades que se quejan mucho de la rodilla, la lumbalgia, ¿influye mucho el tema de sustancias en esto? En mi corto conocimiento, al final todo suma. Todo sumado. Al final todo suma, ¿no? Porque si yo abuso un poco de eso, Así sea de las grasas. claro, a la larga eso puede generar deterioro en mi articulación. Puede generar, no necesariamente en mi articulación, sino en mi digestión, en mi metabolismo. ¿Me entiendes? Entonces todo eso a la larga va a sumar. Añadido a que yo no practico deporte, no hago estiramiento. O sea, ninguna actividad física te mata. Claro, entonces yo le echo, no soy responsable de cuidar mis articulaciones, mis músculos, es peor. Y encima le echo lo que me dice, es peor. También he visto que en Kinesio Vida, que es tu marca que estás haciendo, he visto que hay unas máquinas. Correcto. Usas unas máquinas. Correcto, eso ¿Cómo es. funcionan? A ver, eso va a depender bastante de la evaluación que te venía mencionando hace un rato, ¿no? La evaluación, cuando cada persona llega, ¿no? Es como que, por ejemplo, ya yo estoy allí en Kinesio Vida, bien bacán, con mi musiquita, atendiendo, ¿no? Y llegas tú, me dices, hola, licenciado, hola, doctor, como muchas veces también nos mencionan las personas, ¿no? Mire, que me ha ocurrido esto, levanté un pesito así, de la nada, y ya no me pude parar. Un dolor ¿Pasa eso? fuerte. ¿Que no se paran? Pasa bastante. ¿Que iban primo. así? Claro, ¿En L? No, o sea, Claro. ¿van en L? claro, o sea, No te creo. mismo anciano. Gente mismo anciano. en promedio, ¿en qué edad? 35, 40, claro. ¿De claro, verdad? Sí, sí. O sea, sí, alzaste sí. algo y te quedaste así. Correcto. ¿No puedes? Correcto. ¿Ese es un caso extremo o es más frecuente lo que uno cree? Es más frecuente de lo que uno cree. Ah, sí. Sí. Es que ¿por qué? Porque precisamente no somos conscientes. Es que no tenemos conocimiento, primo. Todo nace en base al desconocimiento. Si nosotros supiésemos cómo cuidar nuestro cuerpo, evitaríamos muchos problemas. Quizás a mí no me han sabido escuchar mucho de un dolor muscular porque yo sé cómo cuidar el cuerpo. Sabemos que la educación, ¿qué hace? Destruye barreras. Ya, es un Igualito. tema de ignorancia. Exacto. Si lo queremos decir de esa forma, ¿no? Un poquito más sutil, sonaría desconocimiento. Claro. Bueno, pero no está malo ser ignorante, porque uno nos ignoramos en tantas cosas, pero la palabra correcta sería Ignorante, ignoramos claro. cómo Cómo reaccionar. cuidar ¿no? nuestro cuerpo, Claro. cómo prevenir lesiones, ¿no? Entonces sí, es más común de lo que creemos eso de que yo tuve un paciente que, si no mal recuerdo, él tenía 38 años, ¿ya? Me sorprendió bastante, ¿no? Pero son cositas que pasan, entonces imagínate, de él haber llegado así, se recuperó muchísimo, que ya caminaba con facilidad. O sea, cuando él se fue, caminaba con facilidad. Incluso se agendó unas, creo, si no me equivoco, 8 sesiones y no las completó. O sea, Pasó lo mismo. pasó lo mismo. Se alivió y ya dijo chao y nunca más. No completó todo el paquete, pero bueno, lo bueno es que no ha vuelto. Lo bueno es que no ha vuelto por lo mismo, ni por alguna otra lesión. Entonces quiere decir que al menos se recuperó y le sirvió de mucho. ¿Y cuánto
O sea, él llegó y ahí mismo se pudo ir caminando o no. Se fue caminando ese mismo día un poco mejor. Un poco Ya mejor. no necesitó cogerse de los hombros, sino solo del brazo, para caminar un poquito más rápido. Caminaba un poquito más rápido, porque de la estación hasta donde está Kinesio Vida, que es cuadra y media, se ha demorado como 15 minutos, cuando cualquiera otra persona lo hace en 5 minutos. O sea, sí está. Caminaba muy lento, muy lento. Y cuando yo le hacía el tratamiento se quejaba de mucho dolor. O sea, eso es doloroso. Tengamos que Ese decirlo. proceso Es sí es muy doloroso. doloroso. Es algo que Claro. te vas y te va a doler. Pero de igual forma requiere también aconsejable que previamente de repente vayan a un médico, ¿no? Porque siempre como fisioterapeuta te digo que hay cierta discrepancia, por decirlo de alguna forma, con los médicos, ¿no? Por ahí que dicen, no, usurpan las funciones, no, que esto, que lo otro. Por eso yo, para evitar entrar en esos temas, señor, si ha ido a un médico, no he ido. Entonces sería conveniente que de igual forma vaya, ¿no? Para que bajo su criterio de esa persona de repente le recomiende algunos exámenes y podamos tener la idea un poco más clara. Para que no entrar en ese dilema de usurpación de funciones y todo eso, ¿no? Porque muchas veces no hay ese conflicto, ¿no? recomendarle directamente. Claro. Aunque también lo podrías decir, pero mejor que lo haga él que. Claro, porque hay dos tipos de personas. Hay personas que tienen una fe a ciegas hacia los fisioterapeutas y prefieren no ir a un médico, y hay otro tipo de personas que tienen una fe a ciegas a los médicos y cuestionan bastante al fisioterapeuta. Un tema de sesgo. Sí. Entonces, para no caer en el tema de intrusismo o de usurpación de funciones, yo de igual forma, ¿ha asistido al médico? No ha asistido. Entonces yo le recomiendo que de igual forma, a pesar de llevar sus terapias, de repente visite al médico y bajo sus conocimientos y sus criterios, por ahí le pueda ayudar de alguna otra forma también a mejorar su salud. Interesante, ¿ah? Claro. ¿Y estas máquinas que tienes en Kinesio Vida es Eh, para tratar qué males? Claro, ya, entonces yo evalúo y entonces en base a esa evaluación ya yo más o menos sé qué usar. Lo más básico es usar, al menos depende del estado de la patología o de la molestia que tenga, usar calor de repente, usar frío. Tenemos corrientes, máquinas de corrientes analgésicas para ayudar a bloquear su dolor. Para que no duela tanto. O sea, la experiencia no sea tan dolorosa. Claro. Entonces, máquinas de corrientes con distintos tipos de corrientes para disminuir dolor y para estimular las fibras musculares cuando hay personas que requieren que sus músculos ganen fuerza. Y también tenemos una máquina que se llama el ultrasonido. Convertido a la corriente, se convierte en un agente físico llamado terapia combinada. Ayudan a desinflamar, ayudan a disminuir dolor, flexibilizar las fibras musculares, ¿entiendes? O sea, son varias cosas que es para diferentes partes del cuerpo. Por eso es necesario una previa evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, tenemos también nosotros lo que es el magneto, que es muy bueno en procesos de consolidación ósea, cuando hablamos de temas de fracturas musculares, ¿sí? Y también tenemos ahora lo que está bastante sonado y que es muy útil y eficiente, las ondas de choque. Las ondas de choque es fenomenal. ¿Cómo es ese proceso? Es un equipo que emite microgolpes, ¿de acuerdo?, al cuerpo. Y la función de esto, si hablamos de espolón calcáneo, que el espolón calcáneo es como una formación ósea mismo en el talón, ayuda a destruir esas formaciones con esos microgolpes que tú das. Y ese es para personas que se quejan de qué males. Por ejemplo, el espolón calcáneo es un diagnóstico que les ocurre a muchas personas que están sobre todo bastante tiempo paradas, ¿ya? O que están en un trajín constante de subir, bajar escaleras, o vigilantes, ¿no? Espolón calcáneo, fascitis plantar, que sale en el talón. tendinitis, en el talón. El hueso del talón está formado por el hueso que se llama calcáneo, por eso espolón calcáneo, ¿ya? Porque en ese hueso sale una formación, como una puntita le sale. Y nosotros cuando apoyamos nuestro peso, cuando nos ponemos de pie, ¿de acuerdo? Apoyamos el peso y el propio peso del cuerpo hace que esa puntita empiece a hincar partes Eso es el dolor. blandas, claro. Y ahí viene el dolor. Entonces acuden al médico, le sacan una placa, una radiografía y ¡pum! Sale el ganchito ahí. Mira, ahí está su espolón calcáneo. 2 centímetros, 1 centímetro, tantos milímetros. Ya, entonces ya se va a tomar estas pastillitas, de repente le dice el médico, ¿no? Tómese esas pastillitas, claro, y acuda a terapia, según el criterio médico, ¿no? Acuda a terapia. Ahí viene a nosotros, nos muestra radiografía, sí, espolón calcáneo. ¿Qué pie? Ya, esto ya, vamos a ver. Y eso tiene un
una recuperación de cuánto tiempo? Por ejemplo, si nos basamos en ondas de choque, la teoría indica de que la onda de choque empieza a surgir efecto a partir de la sexta sesión o de la sexta aplicación de onda de choque, para empezar ya que la persona pueda sentirse un poco mejor. Obviamente puede ser en antes, puede ser un tiempo más corto, obviamente, pero depende mucho de la persona, porque esos microgolpes, como se tiene que enfatizar en donde está el espolón, esa puntita, duele pues. Claro, Y la tienes que seguir persona- trabajando. Y tenemos que abordarlo, es la única forma. Por eso lo que se le recomienda a las personas es que vengan un poco preparadas, sobre todo mentalmente, para soportar un poco el dolor, porque va a doler. Entonces, todas pero maneras va a doler. claro, pero durante la aplicación, vamos, ya falta poco, es por su bien, ¿no? Para que tolere, porque si no lo tolera, o sea, no va a haber forma de mejorar. Y hay una forma que capaz ir a consulta pero tomando algún medicamento para el dolor previo para que no duela tanto. Se le Pero eso- recomienda en la mayoría de casos si el dolor es muy extremo. Pero si es un dolor sutil, que por ahí, ¿no? Pues, Es no hay manejable. necesidad. Claro, claro. Y ese es un procedimiento actual ya. Sí. Y antes con el procedimiento antiguo, ¿cuánto te tomaba, por ejemplo, solucionar este problema? Sobre todo en esos casos, cuando no existía, por decirlo, las ondas de choque, era más que todo un tratamiento para manejar los síntomas, más No no para para curarlo. curarlo por completo, más no. O sea, por eso es lo revolucionario de las ondas de choque, que enfocan el problema y lo destruyen al problema principal. Si no cuentas con la onda de choque, vamos a manejar el tema de síntomas, que puede ser de repente inflamación, dolor, ¿no? Entonces lo manejan con una talonera. La talonera es un material ortopédico, ¿ya? Que precisamente tiene un agujero en el medio para aliviar la carga que me puede producir ese espolón calcáneo, me alivia el dolor, Pero ¿Cómo? más no lo cura. más no lo O cura. sea, vives con eso. Antes era bastante bueno eso, hasta ahora sí, pero ya las ondas de choque lo abordan y prácticamente la función es desaparecer. Y ahora actualmente ha incrementado mucho las personas que acuden a fisioterapia que antes. Sí, ya se está haciendo más común que las personas sepan de fisioterapia y acudan a fisioterapia. Y eso ha ayudado mucho en las redes sociales. Bastante, porque nosotros somos seres que nos decidimos en base a videos, sobre todo. Lo dicen los especialistas en Visualmente. marketing. Claro, somos visuales. Entonces, yo veo un video, mira, qué excelente. Y sobre todo si es no de internet, sino personalizado. Pepito, Juanito, ahí está, mira. Y me llama la atención y digo, no, yo también entonces voy, quiero eso, quiero experimentar eso. Entonces, eso ha influido bastante en dar a conocer la carrera, en saber que puedes tener otra alternativa más que adaptarte a tu dolor o adaptarte a tu molestia, ¿no? Hay una solución. Entonces ha influido bastante y se está haciendo bastante conocida la carrera y es necesaria en realidad la terapia física. Y eso de que ha habido incrementos, ¿tú crees que haya sido capaz por también el uso del teléfono? Porque he escuchado que ahora salió una nueva, no sé si es una enfermedad o es una tendinitis capaz en el Ujú. dedo, en la parte de aquí. Bueno, porque están con el scroll, ¿no? En el teléfono haciendo así, o Claro. usan mucho este dedo. Exacto. Ha salido y hay personas que se quejan de dolores de Sí. este dedo. ¿Eso es una tendinitis? ¿Un problema con...? Sí, viene a ser una tendinitis, ¿ya? Una tendinitis que se produce precisamente ¿por qué? Por movimientos repetitivos, claro. Entonces, y ya no solo es exclusivo de personas adultas, sino de jóvenes, porque ahorita la actualidad está más en Todos jóvenes. están en el teléfono. Claro, y en adultos jóvenes también. Adultos jóvenes porque ya están pegados a la virtualidad. Entonces, más allá de eso, también me genera a mí como adulto un problema ergonómico. Yo lo denomino un monstruo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos el equipo móvil, nosotros no estamos con el equipo móvil aquí. Jamás. Aquí en vez Estás con un equipo así. móvil. Eco. Entonces lo tienes aquí. Y si te pones tú a considerar cómo está tu posición en ese momento, vas También a, la parte vas a decir, del cuello. ya no solo se trata de mano, se trata de cuello, de columna, de cadera. O sea, Es más, no estás así, así. claro. Para no irnos tan lejos, yo que me movilizo en el Metropolitano me sorprendí una vez que vi a un joven, hubieses visto, o sea, ni siquiera ya tenía un poquito doblado el cuello, no, estaba así. Y se le veía todo esto acá, las vértebras, se notaba bastante. Entonces digo, Dios, ¿qué tal postura? Dios mío. Toma O sea, mi ya- número, ya- llámame. ya, ¿no? o sea, ya estaba grave Claro. eso. Claro, o sea, todo en base aquí al celular. En base al celular. O sea, van saliendo nuevas enfermedades. Claro, van saliendo nuevas cositas que pudiesen haberse evitado, pero la virtualidad lo ha venido trayendo.
lo abren. Cuando ya hay alguien que tiene muy pronunciado la parte de acá, ¿eso qué es? ¿Es un indicativo de...? A veces no es indicativo de nada, sino que simplemente todos nosotros tenemos una propia estructura anatómica con la que nacemos. ¿Se va alterando eso? Ya lo que tú hagas de adulto ya puede generar más complicación, más molestia. Pero algunos ya nacemos con ciertas características anatómicas que, bueno, es propio de cada uno. Es propio de cada uno. Como por ejemplo, lo que es común bastante también en niños. Y me gustaría que también pueda llegar a bastante personas esta información, porque por desconocimiento muchas personas colocan a los pequeños menores de 1 año en andador. Lo cual es dañino para esta parte de acá. Súper dañino, súper dañino. ¿Por qué? Porque por ahorrarle el tiempo a los papás de estar cuidando al niño o a la niña, la dejan o lo dejan en el andador. Y yo puedo realizar mis cosas. Me ayuda a mí porque puedo tener tiempo para hacer otras cosas, pero lo estoy perjudicando a mi hijo o a mi hija. ¿Por qué? Porque tiene menos de 1 año. Claro, esos huesitos antes del año no están preparados para soportar peso. No deberían hacerlo. Entonces yo los obligo, por decirlo así, los obligo a que carguen su peso. ¿Y qué pasa? Cuando ya van creciendo, esa presión que ejecutó al hueso, que aún no estaba preparado, hace que se vaya deformando. ¿Sí? Y cuando los veo paraditos, veo que sus piernitas están arqueaditas. O sea, no están caminando, no hacen eso, sino que está esto un poco así. Exacto. Entonces, ya eso me condiciona que los huesitos se deformen y mi piecito se vaya metiendo hacia adentro. Yo corro y plum, me caigo y me tropiezo con mis mismos pies. A raíz del andador. ¿Me entiendes? Entonces, por desconocimiento, aún todavía hay personas que siguen colocando a sus hijos en andador. Si supieran todo lo complejo que puede venir después, te aseguro que no lo harían. ¿Y eso se presenta cada cuánto tiempo? O sea, por ejemplo, si un bebé comenzó a usar andador, ponte 1 año, porque el bebé ya empieza a caminar a partir del año y medio. Es el año. Al año empieza a La caminar. teoría dice que las personas caminan a los 12 meses, al año. Al año. Y Allí eso ya el cuerpo ya está listo para cargar peso. O sea, ahí recién debería de... Debería. O sea, lo normal es que no use, que use un gate. Todo es un proceso. Poco a poco Claro, nuestro crecimiento atraviesa por procesos, trimestres, ¿ya? Eso se llama desarrollo psicomotor. En otras palabras, el cómo la persona debería ir desarrollando sus capacidades en su crecimiento, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo me salto, pues? Antes de que gatee ya lo estoy poniendo en el andador. Ya alteraste. Entonces debemos dejar que ellos sigan ese ciclo. Y cuando ya el cuerpo esté listo para cargar peso, recién hazle cargar peso. Antes no. Ya a partir del año. A partir del año una persona está lista para cargar el peso. Y no usará. Y no usar andador. Y esos artículos, bueno, esos lo venden. Y, bueno, imagino pues. Lo venden, bueno, para beneficiar a los que lo venden. Pero en realidad no tienen ningún aporte a la salud. Debería ser un poco más educadas las personas que venden eso y orientar, decirle, mire, yo se lo vendo, pero puede generar ciertas cosas. No, porque todas las cosas que nosotros compramos tienen advertencias. Estos rombos, ¿no? Claro, entonces no ocurre eso con los andadores. Lo venden indiscriminadamente. ¿Y hay algún otro artículo? Aparte del teléfono que también daña. No, más que algún otro artículo, creo que es ciertas posiciones al dormir. Por ejemplo, también el niño que duerme boca abajo también está condicionado a presentar ese mismo patrón. Por las piernas. De que sus huesitos se le deformen y que las puntas de sus pies se metan hacia adentro y tropezarse después, ¿ya? Entonces, cuando yo duermo boca abajo, condiciono a que estos huesitos se pongan como paréntesis y mis pies se vayan hacia adentro. De todas las personas, cuando estamos niños, nuestros huesos crecen de madrugada. Y si a mí me encuentran de madrugada durmiendo en la posición boca abajo con mi huesito torcido y mi punta de pie hacia adentro, así va a crecer mi huesito. Y también voy a empezar a tropezarme con los pies y ya. ¿Eso también produce pie plano o eso es otra cosa? El pie plano ya es otro universo. Ajá, es otro universo. Pero ahorita, de lo que te explico, de los huesitos deformados de esa forma, se llaman tibias varas. Es el nombre glandar. Ese es el nombre técnico, tibias varas. Tibias varas.
que Claro. desencadena que te tropieces y te caigas. Es todo un tratamiento en el que tienes que manejar el hueso directamente con ciertas técnicas y también estiramientos musculares, ayudado con ejercicios para tratar de alinear un poco el hueso. Mientras más pequeño es mejor. A ver. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Para hacer una pregunta con el fisioterapeuta, una pregunta, ¿en qué se diferencia un tecnólogo médico Ok. y un el que hace el quiropráctico? Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ah, ok. Porque acá en Cañete se ve más quiroprácticos Ok. que personas que hagan así rehabilitación y fisioterapia, ¿no? Oh. Y es lo que siempre le digo acá a mi hermano, que debe poner acá su consultorio para que haya más acceso a eso, ¿no? Porque Claro. las estresadas de Cañete, la de la chakra que él habla tanto, ¿no? Entonces, siempre necesitamos pues un masajito, ¿no? Ahí para que haga eficaz ese tratamiento, ¿no? Claro. Porque en sí el quiropráctico yo veo que sacan unos conejos riquísimos, que yo con verlos ya para mí es rico, Suficiente. hay es una suficiente, diferencia, ¿no? ¿no? Pero un masajito nunca está de más, ¿no? Claro, Para que te hagan ahí. Claro. Bueno, ya espero la diferencia y muchas Gracias por felicidades. llamar. No, gracias, hermana. Muchas gracias por tu consulta. A ver. Interesante, mira, no se me había mira, ocurrido mira. nunca No, esa pregunta. En realidad bastante interesante y creo que ha caído en un buen momento. Sí. Sí. Ah, A ver, sin caer en menospreciar a nadie, ojo, cada no persona es la tiene intención. su- Cada quien... Y también dijo un término, o sea, lo de los masajitos. No Eco, solamente es, eco, no solamente es claro. un masajito. Llegando al primer punto, hay una diferencia bastante abismal, ¿no? Porque lo que la mayoría de pacientes también es, lo que pregunta es eso, quiropráctico, no menciona quiropráctico, incluso llegan personas por ahí, me han dicho que por acá hay un quiropráctico que están con el celular en la mano, viendo que... Entonces, bueno, a lo que voy es que nosotros, un tecnólogo médico, yo soy tecnólogo médico, ¿sí? La carrera en general se llama tecnología médica. Tiene varias ramas o especialidades, como es terapia física, radiología, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, optometría, ¿no? Entonces esas son especialidades que un tecnólogo médico puede optar para desarrollar su vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces yo elegí orientarme por terapia física y rehabilitación. Soy licenciado tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación, ¿ya? Entonces, un quiropráctico, por ejemplo, yo no quiero menospreciar a nadie, pero hasta ahora en el Perú, y creo que no me vas a dejar mentir, no hemos escuchado una carrera universitaria que diga estudia quiropraxia y sea un quiropráctico de alto nivel y compite con las mejores. No hemos escuchado. Al O sea, no menos hay yo una no. ciencia que avale eso. Claro, porque nosotros realizamos tratamiento respaldado por anatomía, biomecánica, que son ejes fundamentales que debería saber una persona para tratar un problema muscular o articular de una persona. O sea, estas personas que se encargan de sacar, vulgarmente se llaman conejos, ¿realmente es relajante? Genera un efecto placebo. Es un sesgo, ¿cierto? Es un efecto, Es claro, como que un te digas, sesgo, un me saco efecto un conejo placebo. del cuello, me hago así, Claro, digo, dice, ya me "Uy, relajé", pero en realidad claro, no exacto. estás haciendo nada. Estás liberando un gas dentro de las articulaciones que no ayuda ni complica nada más. Claro, porque es eso, el crujido es un gas que se libera, Se libera. al tú hacer una torsión, ¿no? Eco. Entonces eso es lo que está sucediendo y por eso que causa el sonido, pero en realidad no está haciendo nada. Claro, no es que te solucione nada. Solo que ellos se basan bastante en eso. Mientras más suene, mejor, ya te arreglé. Y yo he visto, no quiero caer en el hecho de que estoy especulando, no estoy especulando nada. Yo he visto transmisiones en TikTok, Donde que está hacen de eso. moda ahorita. Dicen, llegó con una... pum. Ya, ven, siéntate. Toalla en el cuello, ¡prac! Jala, lo ponen de Desde costado. acá, Sí, desde acá sí, le desde jalan. desde aquí, lo ponen en Y el le cuello jalan. y pacataplum, le jalan y ¡ah! Y a veces gritan. Grita, claro, en esencia. Después lo ponen de costado, le agarran la pelvis, le agarran el hombro. ¡Pro! Y ya, señor, váyase. Vamos también, ojo, a las personas, que van, sobre todo, sabiendo que, caramba, o sea, puedo correr el riesgo de que me pase algo.
que si está mal hecho o un error, te puedes desnucar o te puedes lesionar. Y el cuello es muy delicado porque tú haces una maniobra inadecuada en el cuello y olvídate, no hay marcha atrás. Esa persona ahí quedó. Entonces, esa es la principal diferencia. Nosotros tenemos un respaldo de 5 años de habernos estudiado la anatomía, la biomecánica, problemas en niños, problemas en adultos, neurológicos, pediátricos. O sea, tenemos todo 5 años que nos respaldan de fondo. Ellos yo no lo sé, porque no he tenido la oportunidad de conversar con ninguno. ¿De dónde sale esa ciencia de que lo que hacen es saludable o favorable para las personas? ¿Cuál es la ciencia? Respaldo lo hacen? O sea, si yo te saco un conejo, ¿cómo hago que te alivie tu dolor de columna? O sea, ¿realmente te alivia? Claro. Entonces yo hablo en base a lo que yo he visto en las transmisiones de TikTok, ¿no? Que la mayoría de ellos hace eso. Y bueno, si les ayuda a las personas, bueno, qué bien. Pero me limito a simplemente dar esa opinión. Interesante, Entonces, ¿no? Quiroprácticos. ¿Y de dónde sale ese término? Creo que ese término en realidad deriva, creo yo, de España, porque allá viene el tema de kinesiólogos, quiroprácticos y todo eso. Buena pregunta, ¿no? De mencionar eso. Buena pregunta y bastante necesario recalcarlo. Va a causar mucho revuelo, justamente en TikTok. Sí, va a causar revuelo. Cuando salga eso. Cuando salga eso. Sí, porque va a haber mucha gente que pero yo atacada, ¿no? Pero no está mal, o sea, que estamos abiertos al debate y Claro. Y si hay en alguno por un momento la oportunidad de poder conversar con algunos de ellos y nos brinde su base científica o base anatómica y biomecánica, que me baso en esto, que yo muevo acá y arreglo aquí, le subo la de la L, la subo a la D abajo a la L, bueno, genial. Y si funciona, bien. Claro, pero que tiene que tener un fundamento. Pero ¿y si no funciona? Claro, porque lo dijo papá quiropráctico, yo hijo quiropráctico lo hago. Es empírico. También empírico. Pero podría darle un valor como decir las hierbas medicinales, capaz algo. Ay, caramba, me emociona. Otra llamadita. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, para hacer una pregunta, por favor. Claro, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Tatiana, yo quería saber, por ejemplo, en el caso de las gestantes, ¿no? ¿Qué tipo de posturas deben de tener? ¿O qué tipo de ejercicios deben realizar ellas en casa o en el trabajo o en su rutina diaria? ¿No? Porque a veces dependiendo cuando va creciendo el bebé, pues es más pesado, ¿no? el llevarlo. Entonces, ¿qué ejercicios deben realizar las gestantes o asistir directamente a un tecnólogo o también de repente ejercicios que pueden ayudarle en casa? Esa era mi pregunta. Y la otra es, ¿qué tiempo, dependiendo la lesión que tenga el paciente, qué tiempo como máximo puede llevarle a restablecer algún daño que pueda tener la persona? ¿Qué tiempo le demora? O es dependiendo la lesión que pueda tener. Eso es todo. Muchas gracias. Saludos. Bye, bye. Gracias por llamar. Interesante lo que menciona. Lo de una persona gestante. Sí, claro. En realidad, una persona que esté gestando, ya una mujer, va a depender de en qué etapa de gestación esté. ¿De acuerdo? Es común que las gestantes manifiesten dolor en la zona baja del columna. Al lumbar. Claro, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta de que su abdomen está creciendo. ¿Ya? Y si caemos en la realidad de que cuando vemos en la calle a un gordito con su abdomen bastante prominente, tú le preguntas, ¿te duele la zona lumbar? Y él te va a decir sí. ¿Por qué? De ley. Claro, ¿por qué? Porque su abdomen prominente está condicionando a que los músculos de la parte baja todo el tiempo estén tensos. Y al estar tensos, va a doler. Y lo mismo ocurre con las mujeres que están gestando. Como empieza a crecer el abdomen, los músculos de atrás empiezan a tensar todo el tiempo, así. Y le va a doler. Entonces, esa es una de las cosas que más frecuentes se presenta en ellas, el dolor lumbar. Porque lo demás ya entramos a temas de que le generan náuseas, sueño, ¿no? Ya eso es otro tema que no está muy relacionado a terapia física. Es propio del proceso del embarazo. Exacto. Entonces, si nos referimos a eso, va a depender de la etapa de gestación en la que esté. ¿De acuerdo? Porque hay que tener bastante sutileza porque no podemos aplicar lo que es calor
porque va a generar que la circulación de la sangre sea más y podemos generar algo que no deseamos, que de repente sea como que una especie de ahorro. Por el calor. Claro, por el calor genera bastante circulación sanguínea y puede hacer que el bebito Aborto espontáneo, bueno, por negligencia. Exacto, entonces hay que tener bastante sutileza y lo que normalmente se puede realizar es al menos de repente un trabajo manual en donde se le libere la tensión de la zona lumbar, ¿no? Y un poquito por ahí hacerle de estiramiento, psicoprofilaxis, que es lo que más hacen ellas, trabajos en balón, ¿no? Para mantener las articulaciones, el cuerpo suelto y liberarse un poco de tensión emocional y física. Para que no afecte a su bebé. Eco. O sea, la respuesta sería, ¿se pueden hacer ejercicios? Se pueden hacer sobre algunos. todo, claro, estiramientos, pero dependiendo de la etapa en la que esté. Y está más relacionado a la psicoprofilaxis y todo eso. O sea, ¿en qué meses? Por ejemplo, tengamos en cuenta que al tercer mes de gestación ya el feto está bien implantado en el útero. Bien implantado. Entonces tenemos hasta antes de ese tiempo, ¿ya? Para hacer sobre todo bastante trabajo manual, pero cuidado con el calor. Bastante cuidado, ¿ya? Del tercer mes para adelante ya podemos con un poquito más de confianza porque ya se implantó el feto, ¿ya? Pero de igual manera bastante precaución. Yo no suelo mucho colocar calor y es más, no he tenido la oportunidad de atender muchas mujeres gestantes, ¿ya? Pero mi recomendación sería eso, que tengan bastante sutileza con la aplicación del calor. Trabajo manual sí con confianza. Porque hay algunas personas que van al gimnasio están embarazadas. Claro. Incluso trabajo con pelotas Bobat o esas pelotas grandes de gimnasio donde se hace yoga. Eso ayuda muchísimo para hacer estiramientos, para tratar de aliviar la tensión. Estiramientos y cuidado bastante con el calor. Eso es lo que podría hacer una persona. Interesante, o sea, cada cosa en diferentes personas. Ajá, es un claro, mundo, ¿no? claro. Diferentes cosas que uno puede entender y quejas y demás. Claro. Un tema bien amplio. Amplio. Terapia física es muy bonito y hay mucho por hablar. Mencionó de que cuánto tiempo aproximadamente se podía tomar en recuperarse una persona, ¿no? Y efectivamente, como lo dijo ella, va a depender de la lesión o del diagnóstico que tenga. No es lo mismo hablar de un tema de lumbalgia o de un tema de cervicalgia, de dolor en el cuello, que hablar de un tema neurológico a una persona que le dio, como lo conocemos, como un derrame. Derrame, parálisis. Claro, el ACV, accidente cerebrovascular, más conocido como derrame, ¿ya? Entonces, no es lo mismo hablar de eso que hablar de un tema de dolor de cuello porque dormí mal. Es totalmente distinto. Ambos toman su tiempo. Más fácil de manejar un tema de dolor cervical que un tema neurológico o que hablar de una posoperatorio de ligamento cruzado, posoperatorio de fractura, post-esguince. No es lo mismo. Cada uno toma su tiempo para recuperar. Y en el tema de que lo acabas de mencionar del derrame, pierdes totalmente la movilidad de algunas partes del cuerpo. De la mitad del cuerpo, puede ser la mitad izquierda o la mitad derecha. Un derrame es distinto cuando te da una parálisis en solo una parte del rostro. Sí, son cosas totalmente distintas. Daños neurológicos, pero cosas distintas. Cuando, por ejemplo, no sé, por un tema de estrés, te da que pierdes esta parte de acá, se te duerme. Sí. ¿Cuánto tiempo? Caray. Aló, buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Claro. La pregunta que quería hacer, cuando estabas jugando fútbol y te golpeas la pierna, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? También mi segunda pregunta era, ¿qué tenemos que hacer cuando te fracturas la pierna? Wow. Ya. Gracias. Gracias, Gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Antes de que respondas lo otro, porque yo sí he tenido un problema, algo así, por un tema de estrés. Ya manejo mucho, capaz por diferentes cosas que hago, que sí estoy sintiendo que esta parte del rostro se me está como que teniendo dormir. O sea, me da como un hormigueo por acá, algo así, ¿no? Por un tema capaz de manejo muchas cosas a la vez. ¿Eso ya no abarca terapia física? ¿Eso creo que es otra cosa? ¿O sí? Sí, ignoro? abarca en el punto en el que ya estás diagnosticado con parálisis facial. O sea, cuando ya, más no antes. Antes no, porque ya ahí lo tiene que manejar un neurólogo. O sea, debería de ir a ver eso. Claro, el neurólogo es, en base a su conocimiento y a lo que tú manifiestas, mandar un examen correspondiente. ¿Ya? No hay algo previo. Claro, una prevención. lo que te puede de repente, en mi corto conocimiento sobre eso, te puede decir de repente consume alguna especie de vitamina para que te ayude a fortalecer tus nervios.
Es lo que comúnmente yo he escuchado que dicen los pacientes que van a terapia física de una parálisis facial. ¿Qué vitamina? Según lo que ellos dicen, lo que más le recomiendan es la vitamina B6 o B12. B6, En B12. en base a lo que dicen los pacientes. De todas formas, sí. Claro, pero por ejemplo, yo no es mi competencia brindarle un conocimiento de que esto debería tomar. Eso lo hace el médico. Interesante. Ajá, bueno, eso lo ahora hace el sí, médico. lo que acaba de mencionar en la pregunta. Ya, a ver, Tomás mencionó que si jugaba fútbol y bueno, cosa que no se puede evitar, te golpeas con otra persona, ¿no? En ese caso, cuando el golpe es reciente y de repente ya se presentó una hinchazón o una inflamación, haya presentado o no haya presentado la inflamación, Siempre hielo. hielito. El hielito cura todito, ¿ya? En ese caso, cuando es un golpe reciente, pero cuando ya yo tengo un golpe de más de un mes, más de 2 meses, más de 3 meses, más de un año, el frío ya no ayuda. El frío es ideal en golpes recientes. Hay personas que viven toda una vida con el problema por jugar pelota. He escuchado en el trabajo que vive con una tendonitis, algo así me comentó, todos 2 años y que tiene un problema ahí y viven con eso. Sí, es que o bien no se han curado de esa lesión y se vuelven a complicar más, o es que nunca han ido a atenderse de ese mal. Pero así sí es dable. Sí cabe la posibilidad de que vivan con eso, porque de repente no lo dejaron pasar por agua tibia, pues dijeron, no, este es pasajero, ya estoy acostumbrado a esto, que me golpeo y no pasa nada y mi cuerpo sigue igual. Pero no, sí amerita que vayas al médico. No quisieron ir o de repente fueron, no completaron y volvieron a recetarse en sus actividades, otro golpe. ¿Y cuando hay fractura? Ahora, cuando hay fractura, ya eso se encarga en primera línea el médico. Tiene que recomendar sacarle una radiografía para ver si se ha desplazado o no la fractura, si se ha movido o no el hueso, si ha comprometido músculos o no ha comprometido músculos. Ya eso es un procedimiento médico de ellos en base a su criterio, si es operable o no es operable. ¿Y en qué caso es operable? ¿Cuando hay una astilla? ¿No? Claro, cuando ya el hueso se ha partido en muchas partes, astillas, ¿no? claro, ya que lo que le denominan comminuta, ya se ha desplazado en muchas partes, o en su efecto, pues no sé, se ha montado y hay que estabilizarlo nuevamente y hacer que se pegue. Puede doler, pero terrible. El tratamiento es doloroso. De toda fractura el tratamiento es doloroso. Y una vez que ya está sellado todo, allí, o sea, ya cuando lo han operado, allí ya van a terapia. Allí ya van a terapia, ya para recuperar su función, desinflamar, disminuir dolor. O sea, si hablamos de acá, te llega una pelota a la pierna. Y tú tienes que ayudar a desinflamar, manejar la cicatriz, manejar el movimiento, manejar el dolor. Después de eso, manejar la estabilidad para que camine sin tener desequilibrio, mejorar la fuerza del músculo. O sea, todo es un proceso. Todo es un proceso. De cosas donde entran varias todo es un profesionales, proceso. ¿no? Por eso es que nosotros somos los que tenemos más contacto y nos emociona el hecho de que el paciente vino así y cuando se va caminando es una emoción tremenda. De que ya Claro, la chamba. porque lograste recuperar a esa persona. Wow, interesante, ¿ah? Mucho contenido de valor, muchísima información en diferentes ámbitos, en diferentes Exacto. partes del cuerpo y todo lo demás. ¿Te ¿Kinesiovida también va a domicilio? Kinesiovida va a domicilio en algunos casos. Porque la licenciada Rosario va lunes, miércoles, viernes y yo martes, jueves, sábado. Entonces, en nuestros ratos libres podemos ir a domicilio. Los días que no atendemos en Kinesiovida nos dirigimos a domicilio. ¿Sí? Ah, interesante. Entonces, yo comienzo con la historia de Kinesiovida. ¿Sí? Precisamente, una adulta mayor, que es lo que mencionaba mi madre, llegó una persona que tenía dificultad en la visión. Era una persona invidente. ¿Sí? Entonces, vinieron con bastante dudas. Su hija y su yerno llegaban con bastante dudas, pero con la confianza en que se iba a recuperar. Entonces, comencé con ella. La ceñito caminaba con bastante dificultad, ¿ya? Comenzamos con todo el ímpetu, por ahí las risas, por ahí las bromas. Empezamos con el trabajo, pum, pum, pum. Y la señora, sesión tras sesión, venía su hija y me decía, licenciado, gracias. Veo diferencia en mi mamá. A pesar que no ve, ya tiene confianza de levantarse del sillón e irse sola al baño. Mejoraste la vida. Claro, en base al trabajo de fortalecimiento muscular, que era lo que ella requería y era lo que mencionaba mi mamá, ¿no?
de que el trabajo de terapia física para recuperar la función en un adulto mayor es totalmente válido. Totalmente válido. Se puede. Sí se puede hacer. Porque una persona deja de tener o de cumplir sus funciones porque sus músculos están deteriorados, pues. No tienen fuerza, no tienen equilibrio, se van a caer. Por naturaleza, el envejecimiento, ¿qué me trae? Me trae Desgaste de huesos. inestabilidad, desgaste de hueso, pérdida de fuerza, pérdida de equilibrio y riesgo de caídas. Y cuando me caigo, ¿qué pasa? Como estoy con los huesos, pérdida de calcio, ¡pum!, me rompo. Precisamente para eso es la terapia y entra en la parte rehabilitadora y preventiva. Pero también influye mucho el estilo de vida, creo. Bastante. A ver, yo en la avenida Arequipa los domingos antes, cuando salía a manejar bicicleta, yo veía muchas personas que tenían sus 60, hasta 70 corriendo y pues, haces el ejercicio bien. Pues, y el otro casito que te venía diciendo es de una señora que yo atendí a domicilio en San Juan del Lurigancho. Ya, ella estuvo internada por una operación, creo, si no me equivoco, al hígado. Estuvo varios meses en hospitalización. Llegó a su casa y cuando yo la fui a ver por primera vez, la señora dice que ya había ido otra persona, pero que no tenía la fuerza suficiente para hacerla caminar. Entonces yo llegué y la señora era una persona que si tú la sentabas en su cama, te decía, no me sientes, tengo miedo. no se podía parar. No quería ni sentarse. ¿Le duelea? No, por temor, por miedo. Por miedo. Entonces, ¿cómo haces para romper ese miedo que tiene internamente? Tienes que darle confianza. Tú como persona tienes que darle confianza. Aquí nos vamos a recuperar y todo depende mucho de usted. Mi compromiso con usted es hacerla caminar. Su compromiso de usted es ayudarme a mí. Listo. Rompiste hielo y generaste confianza. Entonces, ya ella, fuimos avanzando y mira, las primeras veces que yo la paraba, la tenía sostenida de mí y yo la ayudaba a estabilizar el cuerpo y me decía, me caigo. Esa era su frase. Me caigo. A pesar que no se iba a caer, ella decía, me caigo. Era mucho miedo. Entonces, evolucionó tanto favorablemente que ella se empezó a desplazar sola al baño, se paraba. Genial, pero fue un trabajo largo, más de un año. Esto parece como la terapia psicológica, ¿no? Vas a mejorar, pero necesitan años. Claro. Es genial. Es que hablar de terapia física, a mí que me gusta, es genial. Es bacán. Y tenemos para, hasta que más se acabe casos la y botella, más casos. Y mencionaste un caso importante que le involucra también a Rosario. Ya, sí, claro. O sea, las atenciones en lo que es lo neurológico, ¿no? Los post derrames o post ACV, que ella aborda bastante sobre todo ese tipo de casos, porque es lo que a ella le gusta. Es dentro de la misma rama de la fisioterapia, tú te dedicas más a... Yo a traumatología, a pediatría, ¿ya? Y ella también a traumatología, también a pediatría, pero también ella tiene cierta afinidad a lo que es la terapia física neurológica. Eso es otro... Sí. Son distintos. Claro, la terapia física se puede hacer para traumatología, ortopedia, neurología, pediatría, geriatría, algias, muchas áreas. Incluso ahora ha salido oncológica. Nos estaba mencionando Michael de que te encargas más de ver la parte neurológica. ¿Cuál fue este caso? Yo tengo la formación de pacientes neurológicos. Cuando hablamos de pacientes neurológicos nos referimos a, por ejemplo, accidente cerebrovascular, las secuelas que deja esta patología. Hablamos de hemiplejías, de diplejías, de cuadriplejías, lesiones medulares, lesiones en niños, parálisis cerebral. La rehabilitación pues es muy amplia en este campo, tanto para adulto como para niño, y también lo que nos va a llevar al final del tratamiento es lo más bonito y lo más apreciable en la rehabilitación, es donde nosotros podemos demostrar todo lo que en los 5 años hemos aprendido. Como lo había mencionado con Michael, pues a veces en el tema de la terapia física, los que no conocen esta carrera pueden decir que solamente son masajes, pero si ya ven una recuperación en esos pacientes neurológicos, se van a dar cuenta que la carrera es mucho más amplia. Hay muchísimos casos que me quedaría corta para explicar cada uno de ellos con los pacientes neurológicos, tanto adultos como niños, pero es una carrera demasiado bonita que nos ha unido a nosotros y a todos los que llevamos este campo. ¿Son un equipo de cuántas personas? En el consultorio Michael y yo somos los 2 licenciados y tenemos ahorita convenios con el Instituto Loaiza y con Carrión. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Claro, excelente. Es una muy buena propuesta para poder como crecimiento y como marca. Claro. Y nos mencionó un caso que viste. ¿Te recuerdas ese caso?
Bueno, por ejemplo, te puedo mencionar que he ido a domicilio a ver un caso de un paciente que le dio un ACV. Este señor siempre tenía mucho ímpetu por recuperarse y no sabíamos la motivación de. Él lamentablemente vino por el Día del Padre acá, él vivía en provincia. Vino a pasar ese día con su familia y lamentablemente acá le ocasionó el derrame cerebral. Entonces el señor siempre me decía, quiero irme, quiero recuperarme para irme. Él vivía en Piura y no sabíamos por qué quería recuperarse. Si yo le decía, por ejemplo, dentro de la rehabilitación tiene que caminar, no sé, de repente una vuelta o 2 vueltas nada más en su sala, al día siguiente que yo iba a su domicilio, sus hijas me decían, no, caminó una manzana entera. Y entonces la pregunta era, ¿por qué quiere hacer tanto? ¿Por qué quiere él tan rápido recuperarse? Y después de que ya, gracias a Dios, el señor salió muy bien, se recuperó su motricidad fina, gruesa, el señor llegó a irse y sus hijas me llaman a la semana y me dicen, ¿sabes por qué quería irse? Porque tiene su novia en Piura y lo estaba esperando. Entonces su motivación era que estaba la novia esperándolo en Piura. Entonces, cosas así, todos tienen una motivación y eso es lo más importante para cada paciente, que tengan un estímulo familiar, sobre todo, para que ellos puedan salir adelante. Ay, aunque pero era su pareja o un amante. No, era su pareja porque el señor ya era viudo. Ah, ya, pero... O sea, sí influye mucho la parte psicológica. O sea, si hay un motivo fuerte, realmente te puedes curar de lo que fuese, ¿no? Wow. Gracias por ese aporte. Muy interesante. Por favor, aplausos virtuales, producción. Gracias. Claro, era lo que yo te decía, ¿no? Que incluso algunos se quieren recuperar por el simple hecho de que no quieren que las personas lo vean así. Y ahí influye lo que te decía, biopsicosocial. Se relacionan con la sociedad y no quiere que la sociedad lo vea así. Esa es mi principal motivación para yo estar bien. Vamos a hacer una pausa para mencionar al auspiciador que hace posible este podcast. Así que gracias a Hedonista, un capítulo más apoyándonos aquí en este pequeño emprendimiento que se está realizando el día de hoy, viendo cada persona cada semana. Siguen por favor en todas las redes sociales, también en Instagram, en Facebook, en TikTok. Como Hedonista, siéntete libre. Perfecto. Y ahora venimos a la parte final. Esto es preguntas ping pong con Michael. ¿Correr o trekking? Correr. Perú es un país pluricultural y con mucha fe. Completa la frase. Mi novia siempre me dice que... Mi novia siempre me dice que debo engreírla. Siendo un emprendedor aprendí que... Todo nace en base a disciplina, constancia y esfuerzo. Lo primero que hago al levantarme es... orar y estirarme. ¿Qué prefieres? ¿Atender pacientes traumatológicos o pacientes neurológicos? Traumatológicos. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine o quedarte en casa? Quedarme en casa. ¿Qué prefieres? ¿Un pedito o un chanchito? Un pedito. Y por último, venir abajo la luna fue... Uy, una experiencia súper increíble. Estoy, pero súper feliz de haber venido aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, con eso despedimos el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Ha sido muy entretenido. Ha habido mucho contenido de valor. Y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo. Pueden seguir acá todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo el siguiente sábado.